Ley 4. Ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Leroy IMS, autor de Be the Leader You Were Meant to Be, sea el líder que debe ser, escribe, un líder es un individuo que ve más que los demás, ve más allá que los demás, y ve antes que los demás. Para ser un líder exitoso, usted debe aprender la importancia de la ley de la navegación y estar dispuesto a guiar a sus seguidores. Escuche. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta, ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártica. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte, pero cuando supo que Robert Peary hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo. Norte o sur, él sabía que su plan valdría la pena. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico y determinó que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje, lo había estudiado a fondo, y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar a solo 5 días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente, estaban demasiado lejos uno de otro, y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un 5.º hombre, aunque solo tenían provisiones suficientes para 4. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas,
el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Amundsen. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta con más de un mes de antelación. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos, y sin embargo insistió en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso, más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro, Lawrence Oates, se encontraba muy mal. El antiguo oficial del ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos, se sentía tan entumido que casi no podía avanzar. Como creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo, a propósito, se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta, dijo, «Solo voy a salir un rato, tal vez me tarde un poco». Scott y los dos hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron, «Moriremos como caballeros». Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, esta acabó con él y sus compañeros. Observe. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ellos. Y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Aprenda. Los navegantes de primera categoría siempre tienen presente que otras personas dependen de ellos y de su capacidad de trazar un buen rumbo. Leí una observación que hizo James Autry en Life and Work, A Manager Search for Meaning, Vida y Trabajo, la búsqueda de un gerente por el sentido de la vida, que ilustra esta idea. Él sostuvo que de vez en cuando se oye la noticia del choque de 4 aviones militares que vuelan juntos en formación. La razón de la pérdida de los 4 es la siguiente: cuando los aviones de guerra vuelan en grupos de 4, un piloto, el líder, decide hacia dónde debe volar la cuadrilla. Los otros 3 aviones vuelan según los dirija el líder, observándolo y siguiéndolo a donde quiera que vaya. Cualquiera que sea la movida que haga, el resto de su equipo la hará con él. Y esto es así, ya sea que se eleve en las nubes o se estrelle en la cima de una montaña. Antes de llevar a su gente a una jornada, el líder atraviesa por un proceso a fin de que el viaje tenga la mejor oportunidad de ser exitoso. Los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría, si se permite que lo sean. Los buenos éxitos le enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente le enseñan grandes lecciones. Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones ha hecho y en qué han fallado sus métodos. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. Tal como lo expliqué en mi libro, El lado positivo del fracaso, si usted no aprende de sus errores, fracasará una y otra vez.
¿Por qué le menciono algo que parece tan sencillo? Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas. Tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás, toman decisiones y siguen adelante. Lo sé porque esa es mi tendencia, pero para que los líderes se conviertan en buenos navegantes, necesitan reflexionar y aprender de sus propias experiencias. Es por esa razón que he desarrollado la disciplina de la reflexión. Hablo de ello con más detalle en mi libro, Piense, para obtener un cambio, pero permítame darle algunas ventajas acerca de la reflexión. La reflexión le da una perspectiva correcta. Les da una integridad emocional a sus pensamientos. Aumenta su confianza en la toma de decisiones. Clarifica la imagen completa. Toma una buena experiencia y la convierte en experiencia valiosa. Cada beneficio le da al líder una gran ventaja cuando planea los siguientes pasos de un equipo o una organización. Este es el final de este capítulo. Tomen muchas notas, vuélvalo a escuchar si es necesario, este tema debe de quedar súper claro. Les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube y me busquen en mis redes sociales. Mucho éxito, gracias a todos.